Todo comenzó con un partido normal de fútbol, pero jamás se imaginaron que pasaría una tragedia. Personas corriendo por su vida, personas sin playera para no ser reconocidos por el equipo contrario, personas heridas, algunas sin vida, la seguridad escondida y un infierno en el estadio La Corregidora. Todos fuimos testigos de aquel suceso, unos en el lugar de los hechos, otros en su casa viendo las noticias tan trágicas e impactantes que vivieron en el juego donde se desató una riña que dejaría al fútbol mexicano marcado para siempre. Querétaro contra Atlas. Marcador de goles: Atlas 1, Querétaro 0. Y víctimas: se perdió la cuenta. Este relato es contado con todo respeto para todas las personas afectadas. Hola amigos de Debajo de la Cama, me gustaría que fuera anónimo y no se diga mi nombre por seguridad. Yo estuve ahí y gracias a Dios logré salir a salvo. Me tomé a la tarea de pedirle a un conocido que me contara sus experiencias, pues comenta que en el lugar pasan cosas inexplicables. Pero antes les daré un pequeño contexto de lo que pasó ese día. Todo comenzó con tranquilidad, como un partido normal. El ruido de la gente apoyando a sus equipos, personas bebiendo, familias viendo el partido, echándole porras a su equipo. A los que les gusta ir a los estadios, sabrán de lo que les hablo. El primer tiempo comenzó y terminó normal, pues el marcador ya pintaba 1-0. Los aficionados del Querétaro comenzaron a calentarse, pues el marcador no los convencía, y las personas del Atlas cantando y gritando. Todo comenzó con insultos, unos con los otros, pues el alcohol ya estaba haciendo efecto. Y ahí es donde empezó la trifulca. Un aficionado del Querétaro invadió la cancha haciendo que pararan el partido. El portero de Gallos Blancos le pidió que no causara problemas, pues los aficionados en las gradas ya estaban enfurecidos, gritando e insultándose unos con otros. El detonante fue cuando un guardia de seguridad abrió la reja que dividía a las gradas de un equipo y el otro. Ahí empezó el infierno, cuando la barra del Querétaro llegó hasta donde estaban los aficionados del Atlas, haciéndose al instante una riña enorme. Familias enteras trataron de huir ingresando a la cancha. Rápidamente, las gradas se vaciaron, pues ya se habían apoderado de toda la cancha y parte del estadio. Lo que sucedió esa noche dejó una huella oscura en el fútbol mexicano. No perdonaban a nadie, hayan sido hombres, mujeres y hasta niños. Fueron agredidos sin piedad alguna. La violencia escaló rápido, con hombres armados, con palos, sillas e incluso navajas, atacándose unos a otros. Lo que en las cámaras de televisión no mostraron fue lo que muchos testigos aseguraron haber visto: cuerpos tendidos en el piso, ya sin poderse mover, personas que parecían estar ya sin signos vitales. Y lo que la mayoría no sabe, ni se habla, es de lo que algunos dicen que sigue ocurriendo en el estadio, después de que las luces se apagan. Se habló de muchas víctimas, aunque los informes oficiales intentaron minimizar la cantidad de muertos y heridos. Pero para los que estuvimos ahí, no había duda de que algo maligno se había desatado en el estadio de La Corregidora esa noche. Después del incidente, el estadio estuvo cerrado por un tiempo, pero cuando finalmente lo reabrieron, comenzaron los rumores. Primero, los guardias de seguridad fueron los que hablaron de cosas extrañas, ruidos en los pasillos vacíos, como si alguien estuviera corriendo o gritando, aunque el estadio estuviera completamente solo. Tan solo de estar ahí se sentía pesado el ambiente.
pues no fue cualquier cosa lo que pasó ese día. Algunos decían que escuchaban gritos de dolor o decían que se podía ver sombras corriendo por los pasillos. Esto no sé si sea verdad, pero desde entonces dicen fuentes cercanas de personas que trabajan dando algunos mantenimientos en el lugar. Dicen que han podido observar una sombra de un niño corriendo mientras escucha que llora. Sombras, ruidos de cosas cayéndose, llantos y gritos. Tal vez de esto nadie se pregunta qué es lo que pasó después de toda esta tragedia. Lo que sí sé es que hubo muchos acuerdos y decisiones, pero esto ya no me lo contaron. Lo único que me dijeron fue lo que les contaré. Esto le pasó a un compañero de trabajo. Una noche, uno de los encargados del mantenimiento tuvo una experiencia que lo dejó marcado para siempre. Trabajaba haciendo mantenimiento en una de las gradas, cuando escuchó pasos rápidos detrás de él. Al voltear, no vio a nadie. Confundido, pensó que tal vez pudo haber sido el eco del lugar, o personas de limpieza que andaban cerca de ahí, pues había más personas trabajando ese día, en diferentes áreas. Siguió en lo suyo, tratando de ignorar lo que había escuchado, para no generarse cosas extrañas en su cabeza. Pero los pasos no cesaban, y en ellos un murmullo. Era como si alguien estuviera susurrando justo a sus espaldas, palabras que no entendía, erizándosele la piel por completo. Él no creía, pues se sabía que era una persona muy seria, y nunca dejaba las cosas empezadas. Pero comentaba que a pesar de eso, se sentía algo extraño, como si el ambiente estuviera pesado y no lo dejara trabajar. Así que decidió irse a otra área y más tarde regresaría. Pero cuando bajaba por uno de los túneles, vio algo que lo detuvo en seco. En la salida del túnel, vio una persona correr. A él se le hizo extraño, pues no había más personas con él, así que pensó que alguien se había metido, corriendo detrás de él, tratando de alcanzarlo, y al estar algunos cuantos metros cerca de él, de la nada pudo observar que se desvaneció delante de sus ojos, y al desvanecerse, escuchó un golpe fuerte que provenía de los vestidores, y un grito de dolor que cimbró todo el lugar. Al llegar a donde lo había escuchado, se dio cuenta que no había nada, y al salir, vio con terror que había una persona tirada, llena de un líquido rojo, que lo volteó a ver, quejándose, y él muriendo del susto. Entonces entendió. Ese hombre no estaba vivo, era alguien que había muerto en la riña. El trabajador quiso gritar, pero el sonido no salió de su garganta, desmayándose al instante. El encargado de mantenimiento, eso fue lo que nos contó. También un guardia le pasó algo similar. Nos cuenta que el día de la riña, cuando ya había pasado todo, le llaman por el radio, que había una persona corriendo por las escaleras que daban a las gradas de arriba. Al subir, lo pude observar. Se veía asustado, corriendo como si no tuviera control de él. Al acercarme, tratando de alcanzarlo, solo lo vi, que se agachó, como tratando de esconderse en medio de las bancas. Al llegar y decirle que saliera con las manos arriba, lo vi tirado. Al acercarme, vi con asombro que no contaba con signos vitales, y al voltearlo, tenía algo clavado en su abdomen del lado derecho. Asombrado y sin saber qué hacer, rápido llamé a los paramédicos que atendían a algunas personas lesionadas cerca de ahí, pues a los guardias nos habían informado por el radio que buscáramos por todos los rincones
a las personas afectadas para que Protección Civil y paramédicos los atendieran. Me quedé en shock al ver al muchacho ya sin vida y sin entender muy bien, pues él lo había visto corriendo segundos antes de ver su cuerpo tendido. Muchas personas que les cuento dicen que tal vez era su alma tratando de avisar dónde estaba su cuerpo ya sin vida. Esas y muchas historias más se cuentan del estadio, como la niña que se aparece en los pasillos de los vestidores, la persona que entra a los baños quejándose y al observar no hay nadie. Muchas historias se cuentan después de que pasara la tragedia, que impactó a todos, pero nadie se atreve a hablar de eso, pues se guarda muy bien el secreto de los fantasmas del estadio La Corregidora. Desde entonces, cada vez que el establecimiento queda vacío, se puede escuchar esos mismos murmullos, esos pasos que no pertenecen a nadie. Los jugadores y entrenadores han hablado de sentirse observados, de que el ambiente en la corregidora se siente más pesado, como si algo maligno se hubiera quedado atrapado entre sus paredes después de la tragedia. También se ha sabido de personas que han reportado ver sombras moviéndose en las gradas, ya vacías, especialmente en los lugares donde ocurrieron los ataques más brutales. Algunos incluso dicen haber visto figuras fantasmales, vestidas con la camiseta de los equipos, caminando sin rumbo durante los partidos, como si estuvieran buscando venganza o justicia por lo que les ocurrió esa noche. Lo que una vez fue un estadio lleno de pasión futbolera, ahora es un lugar cargado de tragedia. Los muertos no han encontrado descanso y su furia sigue impregnada en cada rincón del estadio de La Corregidora. Los que conocen la historia hablan de una maldición, una sombra que se cierne sobre el estadio y que podría desatarse de nuevo si se permiten los mismos errores. Quizás sean solo leyendas, o tal vez el espíritu de aquellos que murieron en la riña siguen acechando en las sombras, esperando que alguien más entre en su dominio para reclamar los sueños que un día les fueron arrebatados. Si les gustó el video, denle like, suscríbete y activa la campanita, que estaremos subiendo más contenido a YouTube, Facebook y TikTok. Comparte para que más personas conozcan de estas historias que jamás habían sido contadas. Les agradezco quedarse hasta el final. Bye.